Buenas tardes. Soy Pilar García, soy curadora de la colección artística del Museo Universitario de Arte Contemporáneo de la UNAM en México, en la Ciudad de México, y también soy curadora de esta exposición Un arte sin tutela, Salón Independiente 1968-1971, que ahora vamos a recorrer en línea y que es parte del programa del Museo Amparo en Quédate en tu casa. Bueno, aquí me gustaría comenzar cómo se organizó esta exposición. Es una exposición de carácter histórico, es una exposición que, viendo ya el resultado, nos permite conocer de una manera, con una lectura renovada, lo que ha sido el arte en México en los años 60, a finales de los años 60, en donde tanto el mundo como México tenían grandes problemas sociales. En México en particular con el movimiento estudiantil de 1968. Es una investigación que nos llevó varios años, porque la idea fue reconstruir los tres exposiciones que hizo este grupo que se llamó Salón Independiente. Entonces, las piezas que ustedes van a ver en la exposición son piezas que formaron parte en ese momento de esas ediciones que hicieron los artistas. No son piezas ni similares, ni piezas de la época, sino son específicamente lo que se mostró entonces. Entonces, esto tuvo realmente implicó un trabajo extra para la exposición, para poder rastrear estas piezas, que muchas de ellas eran efímeras, y poder dar esta idea realmente como mucho más certera de qué es lo que se estaba viendo en México en ese momento. Esta exposición se hizo a partir de la investigación de varios archivos, principalmente el archivo de Salón Independiente, que lo tenía Brian Nissen y hoy en día lo alberga el Centro de Documentación Arqueya del MUAC. Es un archivo que tenía Brian porque él era el diseñador de los catálogos de estas exposiciones. Entonces él guardó muchísimas fotografías y muchísimos papeles que tenían que ver con el Salón Independiente y también con el archivo de la Galería Pecanins. La Galería Pecanins en ese momento era quien pudo albergar el grupo de Salón Independiente, donde se hacía toda la papelería, las actas y demás. Bueno, para entrar un poco ya en materia y con este recorrido, hay dos puntos que son importantes para entender cómo nace el Salón Independiente. El Salón Independiente nace primero, el fracaso de la Exposición Solar, que es una exposición que formó el INBA en 1968 con motivo de los Juegos Olímpicos, y lo que ellos estaban planteando era reunir a todos los artistas sin ninguna jerarquía específica en una exposición. Quizás es importante que les diga que cada vez que empezamos un núcleo, como les comentaba, la exposición es histórica, y cada vez que comenzamos un núcleo existe una paleta como la que estamos viendo ahorita, en donde se exponen documentos importantes, que queremos los más importantes, como por ejemplo el catálogo, o documentos que tienen que ver con la hemerografía de cómo fue recibida esta exposición, las siguientes exposiciones, o documentos que tienen que ver con cuestiones oficiales que nos permiten entender de una manera muy sintética qué fue el salón de manera documental. Y a través además de estas fotografías, se van a mostrar las piezas. Bueno, entonces, como les comentaba, el Salón Solar lo organiza el INBA en el 68, pero tuvo varios errores, que fue lo que otro grupo de artistas disidentes se reunieran en el Salón Independiente. Por un lado, no dejaba que artistas extranjeros pudieran aplicar a su convocatoria, y por otro lado también ponía como condición que hubiera premios. En este momento, tanto en el mundo como en México, la idea de tener bienales y premiación era algo que ya no estaba bien visto, y el Salón Solar lo que proponía era tener premios por disciplinas, por ejemplo, por acuarela, o por dibujo, o por pintura o escultura. Para este momento, muchos artistas, que son los que van a conformar el Salón Independiente, ya no están de acuerdo con que a los artistas se les encasille en disciplinas. Están buscando un arte que es mucho más interdisciplinario, donde las fronteras se van rompiendo. Podemos recordar que en ese momento, a partir del 62, Jodorowsky llega a México, y junto con Felgueres, con Vicente Rojo, con Lilia Carrillo, empiezan a hacer escenografías y hacen un arte mucho más dinámico, y donde las disciplinas ya no son tan rígidas. Entonces, bueno, ante esta convocatoria, los artistas que tienen una mayor trayectoria
se deslindan de la parte oficial y el Salón Solar siga su paso adelante. Y me parece que es importante que comparemos lo que el Salón Solar premió como lo que era el arte en México, con lo que después vamos a ver lo que proponen los artistas del Salón Independiente. Aquí podemos ver, por ejemplo, unas obras de Loren Pinto, que es esta obra que tiene esta cuestión que es mucho más óptica, que es mucho más, que usa materiales novedosos, y esta es una de las piezas que son premiadas. Lo que estamos mostrando aquí como parte del Salón Solar son las piezas que el INBA premió, que se quedó en sus acervos. Era un poco, la idea era mostrar y tener como una opinión curatorial, era mostrar lo que el INBA realmente consideraba en ese momento, que el Estado consideraba como que era el arte, ¿no? Bueno, ustedes van a ver que va a haber tendencias que tienen que ver con el arte cinético, con el arte óptico, como la pieza que está atrás de ustedes de Malar, pero también piezas que son más experimentales, como esta de Peyrí, o otras que son totalmente clásicas, que están en el muro izquierdo, la entrada del museo, que van a ver que son piezas que tienen que ver todavía con una narrativa del arte de la Escuela Mexicana de Pintura, ¿no? Como estas piezas de Coughlin, por ejemplo, o una pieza que también es como más experimental de Pedro Friedeberg. Entonces, bueno, el INBA empieza a premiar este tipo de piezas porque en el 66 había habido una exposición que se llamó Confrontación 66, en donde se había premiado mucho a la abstracción. Y la abstracción, había habido muchos problemas entre los artistas, porque uno del parte del jurado era Juan García Ponce, y habían premiado a su hermano, que era un artista abstracto, que era Fernando García Ponce. Entonces, el INBA, para poder quitarse ese problema, en este momento premia cosas mucho más heterogéneas. Bueno, si recorremos el fondo de la sala, vamos a pasar al segundo núcleo de la exposición, que tiene que ver con el deseo de la autonomía de los artistas que van a formar el Salón Independiente. Se trata del mural efímero. Es un mural que se hace en el 68 a partir de como una protesta a que el ejército entró a la preparatoria y que violó la autonomía universitaria. Entonces, bueno, aquí estamos viendo un núcleo de fotografías que pertenecen a la estatua de Miguel Alemán, que es una estatua que se hizo cuando se hizo el campus universitario en 1952 y que era como una manera de consolidar la unión entre el Estado y la universidad y los estudiantes. Pero sin embargo, esta estatua, conforme pasaron los años, ya en los años 60, fue destruida. Primero fue rayada, luego fue mutilada con un brazo, luego en el 66 se le quitó la cabeza, y poco a poco también estos gestos fueron como un efecto de esta disolución que estaba habiendo entre el Estado y los estudiantes. Finalmente, vamos a ver que esta estatua se fue cubierta por estas láminas acanaladas de metal, y fue precisamente sobre estas láminas acanaladas de metal que en 1968, a partir de este problema con los estudiantes y a partir de la violación de la autonomía universitaria, es que los artistas deciden hacer unas verbenas escolares. Si nos vamos hacia el lado izquierdo, precisamente aquí vamos a ver como una gran foto donde estamos viendo cómo los artistas y los estudiantes organizan verbenas escolares, verbenas en donde ellos estaban manifestándose en contra precisamente del ejército y de pues un poco la actitud del Estado hacia los estudiantes. Ellos hacían pancartas, había música. Si nos vamos a las fotografías del lado derecho, por favor, ahí van a ver, por ejemplo, algunas fotografías que son de Héctor García, por ejemplo, de Antonio Caballero, en donde estamos viendo cómo estaba Óscar Chávez, por ejemplo, en esas reuniones, en donde durante 2 domingos de julio se juntaron los estudiantes y también se juntaron los artistas. En esta fotografía de Héctor García estamos viendo, por ejemplo, a Manuel Felgueres pintando el mural. Y sobre estas láminas acanaladas, los artistas, sin tener un programa explícito, expresan cuáles son sus preocupaciones en ese momento. Sus preocupaciones eran la intervención de Estados Unidos a diferentes lugares, en particular sobre Vietnam, era sobre la falta de libertad. Entonces, bueno, digamos que tanto el Salón Solar que vimos en
núcleo anterior como en este núcleo, estas son las razones por las que deciden unos artistas que tenían una mayor trayectoria unirse pidiendo libertad de creación y autonomía. Y entonces se unen en un grupo que precisamente se llamó el Salón Independiente, y en 1968 deciden hacer una exposición, su primera exposición, que podemos ver la fotografía del lado izquierdo. Aquí es donde vamos a ver qué artistas son los que pertenecieron a esta primera exposición. Entonces estos artistas deciden unirse y hacer una exposición en el Isidro Fabela, en el Museo Isidro Fabela, que está en San Ángel. Para ese momento, artistas como Arnaldo Cohen, Vicente Rojo, Helen Escobedo, Pedro Preux, Brian Nissen, Aceves Navarro, que son artistas que tienen una mayor trayectoria, ven que es una oportunidad hacer un grupo autogestivo, al que llamaron Salón Independiente, y un grupo que también proclamara una libertad de creación. Este grupo era un grupo heterogéneo tanto a nivel estético como a nivel político, pero también era una manera en que ellos, no de manera directa, pero sí de manera indirecta, estaban haciéndose a un lado del Estado, y estaban también independizándose del Estado, y también estaban haciendo una protesta en contra de los abusos que había habido del Estado hacia los estudiantes. Esto no lo podían hacer de manera explícita porque muchos de los artistas, por ejemplo, como Brian Nissen o Vicente Rojo o Von Gunther o diferentes artistas eran extranjeros. En ese momento la represión era muy fuerte, entonces prefirieron mantener un perfil menos político, pero sin embargo que los tuviera replegados de las actitudes oficiales. Bueno, en este segundo, pasamos a lo que realmente era el Salón 68, es un salón que lo que está proclamando en este momento es la libertad y la autogestión. Es un grupo, como les decía, de estos artistas que formaron 35 artistas que hicieron esta exposición. En un principio, estos artistas, a partir del mural efímero, Felgueres invitó a otros artistas y, por ejemplo, en un principio estaban Tamayo, por ejemplo, o Chávez Morado, como parte del grupo. Pero, sin embargo, el momento que ya se iba a hacer la exposición, que se inauguró el 10 de octubre, poco después, el 12 de octubre, poco después de las Olimpiadas, con muy poco tiempo, por ejemplo, artistas como Tamayo o Chávez Morado deciden salirse del grupo porque había piezas que tenían un contenido político y entonces no querían ser asociados con cuestiones políticas. Tanto en el primer salón, que es el 68, como el 69 y el 70, vamos a tener un muro, precisamente que lo que estamos viendo, donde esta mirografía nos permite ver cuál era el clima de ese momento, de cómo estaban recibidas las exposiciones. Y por otro lado, también nos permite que obras que no pudimos conseguir, que no pudimos localizar, pero que están presentes a través de fotografías, convivan con las que sí pudimos localizar. Por ejemplo, aquí tenemos una pieza de Vicente Rojo, que es una escultura que se mueve, que tiene bisagras, entonces los cubos se pueden formar de diferentes maneras, y me parece que es un trabajo muy interesante de Vicente, porque está realmente que lo que está haciendo es haciendo una relación entre su trabajo de diseño gráfico con su trabajo artístico. Es una pieza que nunca se había exhibido y que a partir de esta exposición forma parte del MUAC. De la parte de enfrente, casi frente a esta pieza, tenemos una obra pequeña de Felipe Ehrenberg, esta pieza, que es una pieza que no se conocía tampoco antes de esta exposición y que me parece que es una pieza clave para poder entender por qué el Salón Independiente tenía una postura política. Es una pieza de Felipe Ehrenberg que se llama El estudiante acribillado, y es de las pocas piezas que realmente hacen una alusión al problema político que está viviendo México en ese momento en cuanto a la opresión de los estudiantes por parte del Estado. Yo creo a partir de esta pieza que, por ejemplo, artistas como Tamayo, Chávez Morado en ese momento, o otros artistas que realmente deciden no participar en este grupo, que realmente les parece que están metiéndose con cuestiones políticas y no quieren hablar de política. Para el segundo salón, esa es una pieza de Luis Echeverría. Para el segundo salón es donde los estudiantes, que vemos esta pieza que es de Helen Escobedo, que es lo que nos da entrada al salón de 1969. Es un salón que realmente les permite experimentar mucho más a los artistas y les permite hacer piezas más atrevidas.
Esta pieza se llama Corredor Blanco, es de Helen Escobedo, y precisamente lo que está proponiendo es que el arte sea un arte que realmente te envuelva y que te permita tener una experiencia como mucho más holística, mucho más vital, ¿no? O sea, como que la pieza te envuelve. Es una pieza quizás de las más importantes del segundo salón, y a diferencia del primer salón, como decía, en el primer salón realmente hubo poco tiempo para que los artistas hicieran obras específicas para mostrar. Sin embargo, en el segundo salón ya tuvieron un año de organización, un año de muchas pláticas, y ya hicieron obras profesos para mostrar. Aquí otra vez volvemos a tener esta paleta que un poco lo que nos permite es ver cuáles son los documentos que nos hacen interpretar de otra manera este salón, y realmente lo que estamos viendo es que en el segundo salón lo que están pidiendo los artistas es que haya una política cultural del Estado, que es una demanda que están haciendo los artistas, y también lo que están proponiendo es una mayor experimentación. Este segundo salón, los artistas que existen, es muy interesante ver las piezas que van conviviendo, porque podemos ver que hay artistas con muy diferentes maneras de pensar lo que es el arte. Hay artistas como por ejemplo Icaza, que tiene que ver más hacia lo que están planteando una cuestión más geométrica, una abstracción más geométrica. Y entonces lo que estamos viendo es que hay una gran diversidad tanto a nivel estético como a nivel político, ¿no? Está la pieza de Roger von Gunthen, que lo que también es como una nueva figuración, que tiene que ver también con la abstracción, y a un lado tenemos una pieza de Brian Nissen, lo que está planteando dentro de esta vertiente del arte pop, pero un arte pop que tiene que ver con Inglaterra. Brian Nissen es inglés, es un arte pop que no tiene que ver tanto como el americano, que tiene que ver con cuestiones de marcas y consumos, de publicidad, sino lo que está haciendo es una crítica a las maneras de vida de lo que la gente está teniendo en ese momento. Como podemos ver, es una gran aglomeración de coches, es una gran aglomeración de gente. Entonces, lo que está haciendo Brian Nissen es una crítica a las maneras de vida de los finales de los años 60. Si seguimos recorriendo la exposición, vemos que también hay artistas como Buñuel, que presenta esta escultura en lámina, es una pequeña escultura móvil, o piezas como Marta Palau, que las vemos del otro lado del fondo, no, del lado izquierdo, atrás de exactamente, estas piezas son de Marta Palau, que una específicamente se llama Salón Independiente, y que son piezas que de gran formato, también creo que es algo importante, que las piezas que antes Marta Palau estaba haciendo grabados mucho más pequeños, y que también van hacia una geometrización y hacia una abstracción que está muy en boga en ese momento, ¿no? Más adelante vemos otra pieza de García Ponce, la azul, esta pieza que es un políptico, ¿no? que también tiene que ver con estas cuestiones, con estos, García Ponce era arquitecto, entonces tiene que ver con estos planos como arquitectónicos. Y enfrente vemos una serie de litografías de José Luis Cuevas sobre Quevedo. Entonces, bueno, dentro de esta, como verán en esta sala, pues sí hay una gran diversidad de posturas estéticas que realmente hacen que el Salón Independiente sea un grupo mucho más complejo. Seguimos adelante. Para el segundo salón es importante que comentemos que hubo una película que hizo Ripstein y Casals, que está documentando toda la inauguración del segundo salón, que se hizo en el Museo en el MUCA, en el Museo Universitario de Artes. Y es muy divertida la película porque tiene carácter totalmente irreverente, ¿no? Cuando sale José Luis Cuevas y le ponen la canción un poco burlona de los Beatles de Love, ¿no? Porque, bueno, él se creía como un gran galán. Entonces, bueno, en todo momento están burlándose de la postura, o se están tomando poco en serio la postura de los artistas. Es importante esta relación que se hizo entre el cine independiente y los artistas, porque lo que hicieron los artistas fue hacer una gran subasta para que
Ripstein y Casals pudieran tener los medios económicos para producir ellos sus piezas, que eran como unas piezas más de autor. Entonces, bueno, es importante porque los artistas del Salón Independiente están viendo que su producción va más allá de lo que es el arte, tiene que ver más con la colaboración de otras disciplinas, que es un poco lo que comentamos al principio. Aquí volvemos a tener también estas otras fotografías que ven quiénes son los integrantes del Salón Independiente. Se ven también piezas que no pudimos conseguir para la exposición, pero que sin embargo pueden dialogar con las piezas que ya tenemos en exhibición. Mientras nos vamos a la siguiente sala, puedo comentarles que dentro de la exposición de Un arte sin tutela tenemos alrededor de 130 piezas y también es alrededor de unos 50, son unos 50 artistas los que están participando dentro de la muestra. Bueno, en esta sala, que también es el Salón Independiente del 69, podemos ver también un conjunto de piezas que tienen que ver mucho con el arte pop, que pueden ser las piezas, estos bustos, estos torsos y estas bancas que vemos de Arnaldo Cohen, que están en esta idea que tiene que ver con más de la psicodelia, más del arte pop, con los colores y con estos torsos que son muy delimitados y que tienen como unos bordes muy definidos. Y que dialogan con obras como por ejemplo la que está enfrente, que es de Aceves Navarro, que se llama Canto a Biafra, que es una pieza de gran formato, es una pieza que hoy día pertenece al Museo de Arte Moderno, y es de las pocas piezas que hablan sobre problemas políticos, que están hablando sobre la hambruna que hay en Biafra. Es importante que comente también que el segundo salón, a partir del segundo salón, lo que querían los artistas era mantener lazos con otros artistas del mundo, sobre todo con artistas como Peiri o con artistas como Bartolí, con diferentes artistas. Entonces invitaban hacían subastas, la manera en que ellos podían producir sus exposiciones era a través de subastas, y estas subastas tenían dinero suficiente como para traer a los artistas, invitarlos, y cada uno de los artistas los albergaba en su casa. Bueno, en el fondo me gustaría, antes de salir de esta salón, me gustaría ver la pieza del fondo, del lado contrario, esa pieza. Esta pieza del fondo se llama Chacal, es una pieza que se reconstruyó con la ayuda de Riccardo Regazzoni, y me parece que es una pieza que son de las piezas que nos han dado como otras lecturas. Es una pieza que en el momento fue muy criticada porque usa materiales que tenían que ver con el arte pop, usa un color rosa mexicano, que le llamamos ahora rosa mexicano, que es una pieza geométrica forrada con peluche. Y lo que está haciendo es aludir a una estética gay que en ese momento no era vista y tampoco fue bien recibida. Era una pieza que realmente causó como mucha reticencia, y es a partir de este momento que Riccardo Regazzoni decide irse de México, le dan una beca a Nueva York, una beca Guggenheim, y se va del país para seguir haciendo un arte que es el que le interesaba, que tenía que ver con una sensibilidad gay. Ahora sí pasamos a la siguiente sección. La siguiente sección tiene que ver también con los intereses que tuvo este grupo en integrar la vida artística en una vida cotidiana. Vamos a entrar por el lado izquierdo. Y tenemos una sección que tiene que ver con la moda. Me interesó mucho como curadora incluir esto como parte del recorrido de las 3 exposiciones que tuvieron el Salón Independiente, porque precisamente, como les comentaba, para conseguir fondos los artistas hacían subastas, y para hacer el tercer Salón Independiente, después el de 1970, querían tener más dinero para poder hacer unas producciones e invitar a más artistas. Entonces se les ocurrió hacer un desfile de modas que nunca se llevó a cabo. El desfile de modas iba a ser en el Camino Real y lo iba a coordinar a Alejandro Jodorowsky junto con Gurrola y Monsiváis. Entonces, bueno, si el haberse pasado hubiera sido un gran espectáculo. Y bueno, lo que hicieron los artistas fue proponer hacer diferentes diseños que tuvieran que ver con el arte y la moda para que se hiciera este desfile. Es muy interesante ver cómo esta estética que tiene que ver un poco con
nueva libertad de lo femenino, que tiene que ver, por ejemplo, con esta pieza que vemos al fondo naranja de Helen Escobedo. Esta manera de posar de las mujeres es mucho más atrevida, tienen menos ropa, entonces realmente están haciendo como una propuesta en donde exista mucho más libertad de expresión también del propio cuerpo, ¿no? Tenemos estas piezas que son de Icaza y alguna otra pieza por ahí que también tenemos de Manuel Felgueres, en donde se ven los modelos que tienen que ver ya con como una estética que tienen, son estas precisamente, que tienen que ver con esta llegada del hombre a la luna. Estos son como estos trajes que tienen que ver como con la vestimenta de los astronautas, ¿no? Entonces, bueno, realmente creo que es un núcleo que también nos da otra perspectiva en el interés de los artistas de ir más allá de lo artístico, de ver la vida cotidiana como parte de lo artístico y viceversa. Estas piezas forman parte del archivo, tampoco nunca se habían mostrado, y me parece que sí dan otra condición y otra lectura de lo que estaba buscando el arte a finales de los años 60. Y bueno, terminando este núcleo, entramos al Salón Independiente de 1970. Lo que aquí van a ver es que se hizo una tercera subasta para conseguir los fondos. Desafortunadamente no tuvieron los fondos necesarios para llevar al proyecto que ellos tenían en mente. Sin embargo, bueno, decidieron por falta de recursos precisamente hacer un salón en donde todos trabajaran con el mismo material que era el papel periódico. Consiguieron con un patrocinador que era amigo de las Pecanins que les donaran papel y cartón y decidieron que todos los artistas harían obras efímeras y que las harían dentro del museo. Otra vez la exposición se realizó en el MUCA, de Ciudad Universitaria, y entonces fue muy interesante porque el museo se convirtió en un laboratorio de experimentación, en donde cada artista hacía su pieza, pero donde todos estaban colaborando, donde todos intervenían y donde realmente se va a ver un espíritu de ayuda y de colaboración que quizá va a ser como los efectos más importantes que va a dejar el Salón Independiente dentro de la plástica en México. Usan el papel periódico, por ejemplo, esta pieza es de Aceves Navarro, es una réplica que hicimos con Aceves antes de que él muriera y con el laboratorio del museo, y es una pieza que usa el periódico como soporte, pero también como crítica. Lo que está haciendo Aceves Navarro es criticando lo que llamamos las fake news, por ejemplo, que toda esta idea de los periódicos que realmente los considera como vendidos, y el día de la inauguración al centro puso varios periódicos y libros en donde les puso fuego, los incendió, como una manera de rebelarse ante esta prensa que la consideraba como una prensa vendida, ¿no? Entonces era como también una acción que en ese momento era poco vista. Es interesante todas las piezas que pertenecen a este salón porque precisamente el hecho de que fueran piezas efímeras las apartaba de este mundo de las galerías. Eran obras que no pretendían vender, entonces hizo que estas piezas fueran mucho más experimentales y mucho más atrevidas. De lo que estaban haciendo ellos como una producción individual, ¿no? Muchas de estas obras fueron destruidas, pero por ejemplo aquí vemos una pieza también que es de gran interés, que es una pieza de Manuel Felgueres, que tiene que ver precisamente con todo el arte óptico que estaba muy en boga a finales de los años 60. Es una pieza que se mueve y conforme precisamente se está moviendo también el espectador, va teniendo diferentes formas geométricas. Al final, en el fondo de la sala, vamos a ver una pieza que me parece que conocíamos de su existencia, pero es la primera vez que se vuelve a exhibir después de 1970. Es una pieza de Felipe Ehrenberg y es una pieza muy interesante porque Felipe Ehrenberg en este momento ya está en Inglaterra, está en Devon, ya está colaborando con Fluxus, y cuando se entera que el Salón Independiente está proponiendo hacer obras in situ y con periódico, bueno, pues en el momento hay una carta que les escribe al salón diciendo que realmente está muy enojado porque él no puede participar de esa manera, porque está en Inglaterra. Sin embargo, lo que él hace es formar postales, esto van a ver, es como un rompecabezas que se arma a través de postales,
postales que él dibuja y que envía por correo a partir de 5 diferentes buzones. Entonces, lo que él está haciendo es una pieza quizá de las piezas más tempranas que conocemos en el arte mexicano de arte conceptual y de arte correo. Él lo que está apostando es a que las piezas lleguen, no lleguen todas las piezas, porque en el momento lo dice que él está seguro que el correo mexicano no es tan eficiente y no van a recibir las piezas. Sin embargo, en el momento se recibieron todas las piezas. Hoy en día vemos unos faltantes, pero esos faltantes han sido a través del tiempo. Y es una pieza conceptual que tiene un instructivo de montaje. Del lado izquierdo van a ver que él manda un instructivo de cómo se debe de montar. Es una pieza que se montó el día de la inauguración precisamente. Le pidió a Alberto Híjar, que era su gran amigo, que por favor con 12 edecanes en el momento de la inauguración se fuera formando esta pieza que se llama Arriba y Adelante. La pieza, como por su propio nombre y luego también por la parte del lenguaje plástico, es una crítica a Echeverría, al eslogan de Echeverría, y es una crítica también a bueno, está poniendo a México como una mujer que se está prostituyendo ante diferentes eventos como el Mundial de México 1970. Es una pieza que sí marca una diferencia en el arte en México y que, bueno, que pertenece a una colección en Estados Unidos y que, bueno, realmente es una pieza que sí es muy importante que la mostremos y es una pieza que realmente ha tenido un valor que sí cambia cuáles son los lenguajes de los años 70, ¿no? Cómo empiezan esos lenguajes. Si seguimos a las siguientes salas, vamos a ver otra vez estas fotografías que vienen del archivo de Úrsula Bernat, la mayoría de ellas, en donde lo que a mí me importaba mostrar era esta actitud de los artistas que todo el tiempo están bromeando, todo el tiempo están haciendo bromas entre ellos, todas las caras son chistosas. O sea, es una manera en que ellos están viendo esta experimentación o este grupo como algo que no se lo toman tan en serio. También hay una película que vamos a ver en un momento, en donde están viendo cómo se ayudan los unos a los otros, cómo se ayudan a pintar partes, aunque cada quien tiene su pieza. Esa es una pieza, por ejemplo, de Arnaldo Cohen, que lo hace con papel también y con un maniquí, junto en colaboración con Sebastián, por ejemplo. Entonces, me parece que era importante que viéramos que también había piezas de tono político, uno que tenía que ver con la ETA, unas piezas que tenían que ver también con cuestiones más abstractas. Entonces, bueno, me parece que era importante como mostrar esta actitud de los artistas hacia el arte y ante su propia obra. Si seguimos el recorrido, vamos a ver esta pieza que es de Erzúa. Es una pieza que está hecha con conos de cartón donde se enrolla el hilo y es una pieza que tiene que ver mucho con el arte óptico. Es como un laberinto que el espectador va recorriendo. Ahí es donde se ven muy bien todos los conos de cartón que van formando estas piezas geométricas y que estas piezas que se van distorsionando con el ojo y que van confundiendo al ojo, ¿no? Vamos recorriendo la pieza y en la parte que es como un laberinto y en la parte interna el espectador puede también tomar las piezas y moverlas a su gusto y para formar diferentes reacciones o diferentes materialidades también, ¿no? El espectador las puede sacar, las puede meter, tienen como diferente color y diferente acomodo que nos hacen percibir la pieza de otra manera. Bueno, si salimos de esta pieza, ahí es donde pueden ver cómo se pueden cambiar los colores. Nos dirigimos a una pieza de Marta Palau, que también es una pieza que implica al espectador, implica que el espectador entre a la pieza, que la mueva y que también está hecha con los periódicos de la época. Fue a partir de la exposición de la era de discrepancia que se hizo esa pieza en colaboración con Marta Palau y se hizo una réplica. Para el museo es importante estas exposiciones porque podemos tener piezas que si bien fueron efímeras y eso puede traer quizá una reflexión sobre si lo efímero debe conservarse, pero nos parece que son piezas claves para poder entender los cambios de las prácticas artísticas en México, por lo cual las hemos incorporado a nuestra colección y se han hecho con materiales ya libres de ácido para su mejor preservación. Y bueno, si seguimos el recorrido,
Vamos a ver esta pieza que hizo Tomás Parra. Es una pieza que tiene que ver con un poco más con las constelaciones, una pieza que pues nos marca también un recorrido y con diferentes maneras de doblar los cartones, ¿no? Es una pieza que la hicimos ahora también con Tomás Parra y que pues era como esta parte entre geométrica y también mucho más lírica de lo que era la abstracción en esos momentos. Y en la parte del frente, de frente de esta pieza, tenemos una pieza de Jasso que habla sobre el cine nacional. Es un díptico que lo que está usando es el periódico otra vez como soporte para criticar el cine de oro. Son dos piezas, la pieza del lado izquierdo, que es la mayor, de mayor tamaño, pone como título El cine es un estercolero. Entonces realmente lo que está haciendo es criticar al cine de oro, al cine de Pedro Infante, y al cine que tenía que ver con los charros, y diciendo que este cine, está con una crítica a este cine que se ha vuelto un cine totalmente comercial. Y la contrapone a la otra pieza que tiene que ver con el cine de artista, con artistas como Buñuel, en donde ellos están haciendo como una propuesta mucho más seria y mucho más experimental de lo que sería el cine. Ahí vemos cómo él pone como todo un manifiesto de lo que él está pensando que es el cine. Es importante, quizá podemos aprovechar con esta pieza, que al lado de cada cédula de las obras hay una fotografía muy pequeña que nos sirve de referencia de cómo fueron montadas las piezas originalmente. Entonces, lo que hicimos fue, a partir de las fotografías, ver cómo el montaje, cómo era un montaje la primera vez que se vieron estas piezas, ¿no? Cuando los artistas están vivos, hacemos el montaje con ellos, pero en el caso de Jasso, que ya murió, nada más pusimos esta fotografía como una referencia. Bueno, y siguiendo el recorrido, vamos a ver unas piezas de Sebastián. Sebastián era un artista muy joven, tanto Sebastián como Ursúa eran unos artistas que estaban estudiando todavía en ese momento en la Escuela de San Carlos, en donde tanto Felgueres como los fueron a buscar a la Escuela de San Carlos para invitarlos a esta exposición del Salón de 1970. Lo que hace Sebastián es hacer estas piezas con cartón, que son como unas piezas muy, muy interesantes porque se transforman, son unas piezas que conforme tú las vas moviendo, que parecen como origamis, se van transformando las piezas en otras piezas. Entonces también es muy interesante cómo la propuesta de Sebastián es que el público esté activo para poder transformar las piezas del arte, ¿no? El arte y el público son una misma cosa para poder creer en su transformación. Como la siguiente pieza es una pieza de Brian Nissen que se llama La autoviuda. Es una pieza que está haciendo referencia precisamente a los periódicos de alarma y a los periódicos que él dicen que él llama como la pornografía, en donde lo que anuncian son la cantidad de asesinatos que hacen las mujeres de sus maridos, en una época que por eso se llama la autoviuda. Entonces, en los periódicos ustedes van a ver diferentes escenas y diferentes balazos donde las mujeres matan a sus maridos. Entonces, esta es como una pieza también efímera, en donde lo que está haciendo es el periódico sirve como soporte y también como crítica a una sociedad que él llama como una sociedad de la violencia de la pornografía. Si seguimos, vamos a ver en el fondo una pieza de Helen Escobedo. Es una pieza que originalmente también se hizo en cartón. Sin embargo, en 1971 Helen fue invitada a una exposición en Amberes para como escultura pública al exterior, y hace una réplica de la primera versión que hizo para el Salón Independiente del 70 en metal. Y esta es la pieza que ahora tenemos. Es una pieza que está muy ligada al diseño, está muy ligada a estas formas, donde también Helen estaba muy preocupada en incluir el diseño dentro de la vida cotidiana. Entonces es una pieza que es un buen ejemplo de ello, ¿no? Es una pieza que también se articula.
Y del lado derecho de esta pieza vamos a ver una pieza de Vicente Rojo. Vicente Rojo estaba haciendo su etapa de las señales. Vicente Rojo no hacía cuestiones especiales, piezas especiales para los salones, porque, bueno, realmente, como ustedes saben, tenía una vida muy activa dentro de la revista de la Universidad de México, dentro de la editorial Madero. Entonces, él mandaba piezas que tenían que ver con su producción artística personal. Y bueno, dentro de esta sala también vamos a ver una película que ahorita vamos a verla de frente, que también da cuenta de cómo la manera en que estaban colaborando los artistas. Es una película que hizo Miguel Aldana, el hijo de Miguel Aldana, Jaime Aldana, y es muy interesante ver cómo están todos los artistas, cómo esta idea de que se convierte en un laboratorio de experimentación. Son recortes que dan cuenta de este registro de la exposición y de trabajo, y que vemos realmente esta idea comunitaria y esta idea de el papel como una gran aportación de lo que fue el Salón Independiente en México. Es importante que les comente que una de las dificultades para poder identificar algunas piezas es que para el Salón 68 y 69 todas las fotografías eran en blanco y negro. Entonces a veces era difícil, como cuando veía las piezas a color, a veces era difícil como identificarlas. Que en el 70, como vemos aquí, la película es a color, entonces era como, para nosotros fue como una gran ayuda, porque ya podíamos identificar muchas de estas piezas, ¿no? La mayoría de ellas fueron destruidas por su carácter efímero y porque también tenían un carácter monumental. Y algo importante que también logró el Salón Independiente fue llevar estas exposiciones a Toluca y a Guadalajara. Uno de sus principales objetivos precisamente era que el arte de la ciudad se fuera al interior de la República para que hubiera mucho más contacto entre los artistas. Y lograron llevar el Salón del 69 y del 70 a Toluca y también el del 70 a Guadalajara, que es la siguiente parte que vamos a ver antes de terminar este salón. Bueno, y aquí vamos a ver una pieza muy interesante, que es de Vladi. Para este momento, el Salón Independiente ya tenía varios problemas entre algunos de sus integrantes. Entre ellos era Vladi y Felipe Ehrenberg, que empezaban a haber ya roces entre los integrantes. Para 1970, Vladi se separa del Salón Independiente, pero sin embargo decide hacer una protesta afuera del Museo del MUCA, en la parte que pertenece a arquitectura. Hace este dibujo con algunas anotaciones en contra del Salón Independiente, y es precisamente Alberto Híjar, quien trabajaba dentro de la Facultad de Arquitectura, quien todos los días lo saca y lo mete y lo guarda en su cubículo, esta pieza. Esta pieza pertenecía al MUAC, al Museo Universitario de Arte Contemporáneo, sin embargo no la teníamos ubicada hasta que hicimos la exposición y que entendimos que realmente es una pieza que pertenecía, era la pieza disidente del Salón Independiente de 1970. Pues por eso que ustedes la van a ver muy arrugada, porque era una pieza que no tenía marco en ese momento y que entraba y salía todos los días, que se mojaba. Y bueno, ese era como era lo que le dio este carácter también disidente a la pieza. Bueno, con esta terminamos el tercer salón de 1970 y nos vamos a ir a una exposición que hizo el Salón Independiente en Guadalajara. Vamos a entrar a la última sala, que nos va a permitir conocer cuál fue el trabajo del Salón Independiente más allá de la Ciudad de México. Y bueno, me van a preguntar, nos preguntaríamos, ¿por qué Guadalajara? En realidad, el arquitecto Miguel Aldana, que era un artista y un gran arquitecto que construía mucho en México, era amigo del grupo del Salón Independiente, de Vicente Rojo, de Marta Palau, de Brian Nissen, y él propone, del otro lado, si damos el circuito más hacia toda tu izquierda, completa, exactamente ahí. Ok, lo que él propone, Miguel Aldana propone llevarse al Salón Independiente a Guadalajara y abrir un centro de arte contemporáneo
que se llamó el CAM, Centro de Arte Moderno, en Guadalajara. Entonces, lo que le pide al Estado que le dé un edificio que antes había sido un mercado de flores y recupera ese edificio, lo remodela para hacer el Centro de Arte Moderno de Guadalajara, lo que hoy es el Museo Anguiano. Y ahí es donde invita al Salón Independiente para inaugurarlo, y lo que hace es invitarlos a hacer murales, pero murales contemporáneos. Entonces, bueno, estos murales fueron destruidos a los 10 años, pero aquí vamos a ver el registro fotográfico de cómo fueron esos murales. Y en la parte de abajo ahí nos encontramos unas diapositivas en el archivo que también está en Guadalajara, dentro de la familia, en donde también vemos esta manera de trabajar entre los artistas. Entonces vamos a ver que los artistas también están colaborando todos en diferentes murales, como una otra vez como actividad del arte colaborativo. Y algo también muy importante es que los artistas invitan al público a participar también en diferentes obras. Por ahí van a ver una diapositiva donde el público está trabajando unos murales y los niños también participan. Entonces, bueno, los artistas del Salón Independiente se van una semana a trabajar a Guadalajara de una manera mucho más activa y con un intercambio con el público mucho más directo. En el interior del CAM, estas son unas piezas, por ejemplo, que hace Helen Escobedo con unos tubos y que también hace Enrique Malard al exterior del archivo, al exterior del museo, perdón, y que son piezas, son fotografías que sacamos del archivo. Aquí es donde les llevan las fotografías, donde vemos cómo participa el público haciendo ellos también sus propios murales. Y los estudiantes también de Guadalajara van a ayudarles a los artistas. Encontramos una película que van a ver al fondo, que esta película nunca se había mostrado. Son retazos también que hizo el hijo de Aldana, Jaime Aldana, que era cineasta, sobre la participación de los artistas del Salón Independiente. Ahí, por ejemplo, vemos a Manuel Felgueres, vemos también a Cebes Navarro, van a ver por ahí también a Brian Eason. Y entonces un poco la idea es que a través de que a través de estas películas se permee esta actitud juguetona y un poco desenfadada de lo que para los artistas del Salón Independiente implicaba el arte, ¿no? Y bueno, para este momento que ya estamos hablando de 1971, inicios de 1971, los artistas del Salón Independiente fueron muy tomados en cuenta ya para ser invitados a bienales. Y también el Estado ya los había invitado a participar en la exposición de Osaka, que fue en 1970. Entonces, por primera vez, Fernando Gamboa se llevó al grupo de artistas del Salón, algunos de los artistas del Salón Independiente, a que participaran en Osaka 70. Se hicieron unos murales de gran formato aquí en la Ciudad de México para exhibirse allá. Pero, por ejemplo, ya estaba la Bienal de Medellín, que los estaban invitando, la Bienal de Cali, y empezó a haber problemas entre los integrantes, porque no todos eran invitados. Una de las condiciones que se hizo al principio del Salón Independiente es que los artistas no podían participar en bienales ni recibir premios. Pero ya para 1971, pues, por ejemplo, algunos de ellos fueron invitados para el Hemisphere de San Antonio, para la feria que se hizo en San Antonio del Hemisphere, la feria mundial. Y entonces empezaron los reclamos entre los integrantes, hasta que, bueno, se hizo una subasta, que vamos a ver del lado derecho, para poder tener fondos para un cuarto salón. En esta subasta pusieron como condición que los artistas hicieran cuadros de 50 por 50 con el tema de la mujer. Entonces participaron todos los integrantes del salón, como vamos a ver aquí, y Aldana compró toda la colección para el Centro de Arte Moderno. Entonces aquí vamos, por eso es que vemos reunidos todos estos cuadros. Tuvieron los fondos para hacer el siguiente proyecto, pero sin embargo empezaron los problemas como les comentaba, entre los integrantes del salón, y se disolvió. Si vemos un poco hacia el otro lado, recorremos hacia el lado derecho, no, hacia el otro lado. Ok, vamos a ver un poco la disolución de lo que fue el Salón Independiente. Bueno, esta es una pieza que presentó Ersúa adentro del CAM. Y, por ejemplo, también algo importante dentro de Guadalajara es que artistas como Fernando González Gortázar,
participaron, o Héctor Navarro participaron, que eran artistas de Guadalajara, participaron en estas exposiciones. Y bueno, como lo decíamos antes, los artistas empezaron a tener problemas entre ellos. Empezó a haber una gran demanda de los artistas de una generación más joven, que podía ser Felipe Ehrenberg, Arnaldo Cohen, Tomás Parra, hacia los artistas que eran de una generación anterior, como Vicente Rojo, Kazuya Sakai, Felgueres, Brian Eason, un reclamo entre la idea de que el arte tenía que politizarse, que el arte tenía que abordar problemas políticos. Es lo que proponía la generación joven. Sin embargo, la otra generación pensaba que no, y entonces el grupo se separa, el grupo se disuelve definitivamente en 1971, con la intención de formar uno nuevo que nunca se logra formar, pero bueno, fue realmente como el fin que tuvo este grupo de Salón Independiente, y que en 1971 quedó disuelto definitivamente. Y bueno, aquí termina, bueno, al final vamos a ver nada más un ejemplo de una de las películas que hizo, en este caso, Ripstein, con los fondos que sacaron de la subasta que los artistas les dieron los cuadros, ¿no? Vamos a ver que son películas que son cortometrajes, pero son películas muy de autor, en donde la narrativa es mucho más lenta, pero finalmente era el tipo de arte no comercial, un tipo de cine no comercial, que es lo que les interesaba hacer tanto a Ripstein como a Casals, principalmente. Bueno, pues aquí termina la exposición, la visita, la exposición, el recorrido. Creo que, como podemos ver, finalmente lo que da esta visión es un México muy diferente a lo que conocíamos como, y que va paralelo a lo que conocíamos como la gráfica del 68. Lo que es importante es que precisamente si nosotros conocíamos una obra de la gráfica del 68 que era hecha por estudiantes, que era lo que conocíamos como que estaba pasando a fines del 68, lo que nos da el Salón Independiente es el otro arte, la otra visión de artistas que tienen una mayor trayectoria, de artistas como Vicente Rojo, Manuel Felgueres, Helen Escobedo, Marta Palau, Mayla Landau, que son artistas que también quizás sean menos conocidas, Tomás Parra, Aceves Navarro, Vicente Rojo, Icaza, José Luis Cuevas, esos artistas que tienen esta trayectoria y nos muestra qué es lo que estaban haciendo. Entonces me parece que en balance con lo que conocíamos de la gráfica del 68, que era una gráfica que estaba hecha por los estudiantes de la Esmeralda y de San Carlos, pues nos da un balance, un buen balance de lo que era el México, el arte en México, las prácticas artísticas en México a partir de los últimos años de los años 60. Y también me parece que es una exposición que es clave para el arte contemporáneo, porque lo que está buscando es precisamente articular nuevos lenguajes y articular y buscar experimentar con nuevos soportes en donde estas disciplinas se empiecen a fundir, ¿no? Entonces, me parece que es una exposición que nos permite entender mucho de lo que en los años 70 van a ser los grupos, por ejemplo, con esta generación de artistas más jóvenes como Felipe Ehrenberg o como Ricardo Rocha, o como el propio Sebastián, que en los años 70 van a formar grupos, los grupos que iban a la calle, donde creían en un grupo mucho más politizado. Entonces, bueno, me parece que hasta aquí podemos dejar la visita, pero pues, si alguien tiene preguntas, con mucho gusto estoy a sus órdenes para contestarlas. Bueno, pues como verán, es una exposición que va acompañada con un catálogo que se está distribuyendo en diferentes librerías, que se llama Salón Independiente, seguramente la librería del museo también lo tiene. Es un catálogo que tiene muchísimo material documental y que tiene ensayos académicos que también nos hacen como de manera mucho más estructurada tener este recorrido. Sí, realmente la generación de los jóvenes, que un poco como decía, que era un poco Sebastián, era Felipe Ehrenberg, que después formó Proceso Pentágono, o Ricardo Rocha, que luego hizo el grupo Suma, eran los que estaban impugnando por hablar de política. Ellos creían que el arte tenía que reflejar el mundo en que vivías y que tenía que reflejar esta idea de la política. Artistas como Kazuya Sakai, quizá como Brian Eason, Manuel Felgueres,
Ellos pensaban que en ese momento que el arte no tenía que reflejar o no tenía que tener una demanda que tuviera que ver con cuestiones políticas. Entonces yo creo que ahí fue realmente el rompimiento y donde realmente pues sí ves que en los años 70 pues cada quien sigue un camino muy distinto y que los que van a estar, la generación más joven va a ser la que va a ser mucho más activa. Bueno, hoy en día los artistas me preguntan que qué artistas siguen produciendo. En realidad, es una generación que hasta el día produce hoy, sigue produciendo. Vemos el caso de Manuel Felgueres, que a sus 91 años, ahorita precisamente hay una exposición en el MUAC que se llama Trayectorias, a sus 91 años él sigue produciendo. Artistas, Vicente Rojo también tiene 80 y tantos años, que también siguen produciendo. Es una generación muy viva, es una generación que a mí en lo personal que trato con ellos me impresiona, esa pulsión por crear de manera constante, ¿no? El propio Felipe Eremer pues, seguía produciendo hasta días antes de su muerte. Lo mismo sucedió como con Ricardo Rocha, Sebastián sigue produciendo, cada quien agarró su camino, pero todos, en realidad, la gran mayoría, hasta su muerte, siguieron produciendo. Es una gran generación en ese sentido. Una generación muy creativa y una generación que muchos encontraron galerías. Bueno, pues muchas gracias al Museo Amparo, gracias por poder hacer esto posible y me parece que es una muy buena solución para estos momentos de contingencia y de encierro que todos hemos de guardar. Muchas gracias y esperemos vernos pronto en otra exposición en el Museo Amparo. Muchas gracias.